La Escuela de Formación de Cuadros Camarada Germán saluda a sus seguidores y da continuidad a la tercera sesión de tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo, de la economía clásica inglesa a la economía política marxista. Es importante recalcar que la economía política es la esencia del marxismo al demostrar que el capitalismo no es eterno y que tampoco es el fin de la historia, ya que la sociedad marcha hacia el socialismo como primera etapa del comunismo. Hay conceptos generales, como son las fuerzas productivas, las relaciones de producción o modos de producción, para lo cual es necesario ver las sesiones anteriores que se han publicado de tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. Sesiones que encontrarán en el portal de Revolución Obrera como Escuela de Cuadros. Después de haber comprendido que el régimen económico es la base sobre la cual se erige la superestructura política, Marx se entregó sobre todo al estudio atento de ese sistema económico. La obra principal de Marx fue El Capital, obra consagrada al estudio del régimen económico de la sociedad capitalista. La economía política clásica anterior a Marx surgió en Inglaterra, el país capitalista más desarrollado del siglo XIX. Por esa época se presentaron crisis económicas, se desarrolló un gran movimiento obrero y sindical, hubo una gran lucha de clases, los obreros por exigir mejores condiciones laborales, y de esta situación resultaron grandes exponentes de la economía clásica como Adam Smith y David Ricardo. En sus investigaciones del régimen económico sentaron las bases de la teoría del valor por el trabajo. Marx prosiguió el estudio de esta obra, demostró estrictamente esa teoría y la desarrolló consecuentemente. Mostró que el valor de toda mercancía está determinado por la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en su producción. Allí donde los economistas burgueses veían relaciones entre objetos, como es el cambio de una mercancía por otra, Marx descubrió relaciones entre personas. Sobre la doctrina económica de Marx, él hace referencia en el prólogo a El Capital que la finalidad es en efecto descubrir la ley económica que preside el movimiento de la sociedad capitalista. El estudio de las relaciones de producción de una sociedad dada, históricamente determinada en su aparición, desarrollo y decadencia. Tal es el contenido de la doctrina económica de Marx. En la sociedad capitalista impera la producción de mercancías. Por eso, el análisis de Marx empieza con el análisis de la mercancía, para explicar de lo simple a lo complejo el funcionamiento y la razón de ser del capitalismo en su nacimiento, desarrollo y fin. En el capítulo 1 sobre la teoría del valor, hacemos referencia de cómo Marx explica magistralmente en su obra El Capital que lo que determina la magnitud de valor de un objeto o servicio no es más que la cantidad de trabajo socialmente necesario para su producción. Y cuando él hace referencia a la mercancía, explica la dualidad de la mercancía respecto a que tiene dos funciones. En primer lugar, el valor de uso, donde una mercancía satisface una determinada necesidad humana. Y en segundo lugar, tiene una función de valor de cambio cuando la mercancía es un valor de intercambio que busca un equivalente general para satisfacer la necesidad capitalista de aumentar la ganancia.
es ante todo la relación o proporción en que se cambia cierto número de valores de uso de una clase, por decir algo, zapatos, por un determinado número de valores de uso de otra clase, por decir algo, carros, pero a través de un equivalente universal que en este caso sería el dinero o el papel moneda. ¿Y qué es lo que tienen de común esos diversos objetos, esas mercancías que constantemente son equiparadas entre sí en determinado sistema de relaciones sociales? Tienen de común el que todos ellos son productos del trabajo. Toda la fuerza de trabajo de una sociedad dada, representada por la suma de valores de todas las mercancías, es una y la misma fuerza humana de trabajo. Así lo evidencian miles de millones de actos de cambio. Al equiparar unos con otros en el cambio sus diversos productos, lo que hacen los hombres es equiparar entre sí sus diversos trabajos como modalidades del trabajo humano. El valor es, como dijo un viejo economista, una relación entre dos personas, pero debió añadir simplemente relación encubierta por una envoltura material. Como valores, las mercancías no son más que cantidades determinadas de tiempo de trabajo coagulado. Haciendo referencia al capítulo 2 sobre el capital, Marx expone cómo se reproduce el capital. La plusvalía extraída en la producción se convierte en ganancia y si bien parte de esta ganancia es consumida por el capitalista, otra parte es reinvertida en medios de producción y salarios y así la convierte en plus capital. El aumento del capital en funciones mediante la extracción de plusvalía se denomina como acumulación del capital. Esta es la ley general de la acumulación capitalista, demostrada y enunciada por Marx, que nos dice que a medida que aumenta la acumulación de capital, se produce y consolida necesariamente un número creciente de obreros sobrantes para el sistema, una población supernumeraria teniendo que subsistir en condiciones de miseria y presionando a condiciones de explotación mayores a los demás obreros y a mayor miseria para los obreros en general. A estos obreros sobrantes se les denomina el ejército industrial de reserva. Esto explica que a medida que se acumula capital y por consiguiente riqueza, se produce de manera simultánea una acumulación creciente de miseria en la mayoría de la población trabajadora. Y el otro polo de acumulación de capital y riqueza para un puñado de parásitos capitalistas. ¿Y qué es el capital? De manera muy resumida, Marx nos explica que es ante todo una relación social, que también se dieron unas premisas históricas para la aparición del capital. La primera fue la acumulación de determinada suma de dinero en manos de ciertas personas con un nivel de desarrollo relativamente alto de la producción de mercancías en general. La segunda, la existencia de obreros libres en un doble sentido, libres de todas las trabas o restricciones impuestas a la venta de la fuerza de trabajo y libres por carecer de tierra y en general de medios de producción. Obreros desposeídos que para subsistir no tienen más recurso que la venta de su fuerza de trabajo. Esto también llevó precisamente a que las clases antagónicas en la sociedad capitalista sea la burguesía dueña de los medios de producción y la clase obrera que tiene que vender solo su fuerza de trabajo. En el desarrollo de la producción de mercancías cambia la fórmula en el capitalismo y cambia así la fórmula de la circulación de mercancías donde antes era mercancía, dinero, mercancía, o sea, venta de una mercancía para comprar otra. Ahora, al alcanzar la producción de mercancía, determinado grado de desarrollo, el dinero se convierte en capital
Y ahora la fórmula general del capital es dinero, mercancía, dinero. O sea, la compra para la venta con ganancia. Marx llama plusvalía a este incremento del valor primitivo del dinero que se lanza a la circulación. Que el dinero lanzado a la circulación capitalista crece. Es un hecho conocido de todo el mundo. Y precisamente ese crecimiento es lo que convierte el dinero en capital como relación social de producción particular históricamente determinada. Antes de iniciar con la explicación del capítulo 3 que hace referencia a la plusvalía, se va a presentar un video donde se muestra la superexplotación de grandes marcas de la industria de la moda que contratan la fabricación de ropa en talleres asiáticos en condiciones laborales y de vida miserables, cercanas con la esclavitud. Y como asunto particular está la entrevista que le hacen a un dueño de la fábrica Ibracia, donde él explica desde su punto de vista burgués que los salarios que él brinda son mejores, que los horarios son mejores, acudiendo a la mentalidad burguesa de que el obrero es el que debería darle las gracias por precisamente el señor burgués darle el trabajo. Pero a continuación pasamos el video que nos sirve de ilustración para poder entender mejor lo que es la esencia del capitalismo como un sistema de opresión y de dominación del hombre por el hombre. Los obreros del sector textil de Camboya salen del trabajo deprisa y en silencio, sabiendo que la policía permanece alerta desde que la represión de las huelgas del pasado mes de enero causara 3 muertos, un desaparecido, una treintena de heridos y 23 líderes sindicales procesados. Fue una amarga derrota en su lucha por elevar el salario mínimo a 130 euros mensuales, cuando la mayoría del 500.000 de trabajadores textiles solo cobra entre 60 y 75 euros. En muchas de las fábricas de marcas internacionales de Asia, especialmente las que son propiedad china, se trabaja en condiciones parecidas a la esclavitud. Si los trabajadores tienen miedo de hablar, los empresarios temen que se les hagan preguntas sobre derechos laborales. Los guardas vigilan a los periodistas y los sindicalistas tienen que citarse clandestinamente. En las calles se respira un profundo descontento social. ¿Cómo son las condiciones de trabajo en Camboya? Uno de los principales líderes obreros del gremio nos explicó que los casos más graves de explotación se producen en los talleres clandestinos, que ni siquiera tienen permisos oficiales y se mantienen gracias a los sobornos. Pero que incluso en las mejores fábricas, que respetan las leyes laborales camboyanas, los sueldos son demasiado bajos y no permiten vivir con dignidad. Una de las fábricas mejor consideradas es Ibracia, que trabaja para grandes marcas de ropa internacionales y españolas. Su propietario y gerente tuvo la gallardía de abrirnos sus talleres y de informarnos sobre los salarios y horarios de trabajo vigentes en el sector textil. Lo hizo sabiendo que sus palabras le costarán disgustos y enemistades. El salario mínimo son $100. $100 de mínimo, que no es la realidad, porque después tienen puntualidad, tienen transporte, tienen alimentación. Con todo eso, con todas esas mejoras, el sueldo mínimo está en sobre $130. Pero poca gente gana $130. Ganan bastante más. Primero, porque hacen muchas horas extras. Y ya no que se le obligue a hacerlas, sino que son los propios trabajadores casi que te exigen que les des horas extras. Normalmente las horas son 10 horas diarias, 5 días a la semana y el sábado 8. Normalmente el sábado no hacen horas.
estaríamos hablando de que al mes mínimo tienen 48 horas extras y 48 horas semanales de jornada. Con eso estarían en una media sobre entre 150, 160, por ahí estaría, ¿no? En nuestra fábrica la media está bastante más alta, pero también es verdad que afecta mucho menos el sueldo directo, mucho menos porque la maquinaria nuestra es maquinaria de última generación que necesitas muchísima menos gente y no te afecta tanto el sueldo de la gente. El problema de que las grandes firmas, cuando vienen te mandan las auditorías son muy duras, que incluso las propias firmas en sus países no las cumplen, no llegan a cumplir lo que te exigen a ti. Pero después, cuando tienes que negociar un precio, o sea, es auténtico abuso. Es decir, yo considero que es un abuso total que tienen ante el proveedor, porque yo ya entiendo que tienen mucha competencia y que tienen que vender a lo mejor, pero que es que tampoco hay derecho a que estén marcando con un 500% las prendas. Entonces te están negociando 20 céntimos de la prenda y después te exigen que no hagan horas, que no tengas menores, o sea, una serie de cosas que casi es imposible cumplirlas. Y para cumplirlas tienes que hacer, filigranas. Te mandan las auditorías y tú tienes que firmarles unos documentos conforme que estás así. Y en nuestro caso así es, porque nuestra moral ya no nos permite el tenerlos en condiciones que no son humanas. Pero es lo único que les importa, tener el documento firmado. Es decir, después pueden tener o no las fábricas gente, que en eso ya no pasa nada. O sea, tienen el documento firmado y ya está todo. Bueno, las fábricas que están legalizadas, les es muy difícil, incluso por las propias auditorías que tienen que tener, no cumplir la norma. Pero a su vez hay muchos picos de producción que los tienen que cubrir con gente de talleres externos, que eso sí que no están registrados en ningún sitio, ni siquiera en el Ministerio de Trabajo de aquí, no están registrados en ningún sitio. Y ahí en eso es donde sí se produce el abuso de salarios, de menores y de todo. Y nos pasó un caso a nosotros que contratemos una producción externa, vino en malas condiciones, pedí que viniera aquí porque no la quise ya, mandara otra vez a su taller, que mandara a sus técnicos a arreglarlas aquí, y me aparecen, pues si vinieron 12 personas, mínimo había 8 que, no tenían ni 14 años. Y cuando los mandaron, pues igual eran las 6, las 7 de la tarde, con el fin de que después de hacer la jornada entera en su taller, volvieron a hacer otra jornada aquí, en la fábrica nuestra, para arreglar las prendas. Haciendo referencia al capítulo 3 sobre la plusvalía, se puede apreciar que el gran mérito del marxismo fue descubrir cuál era la fuente que genera la riqueza en el capitalismo. La plusvalía no puede brotar de la circulación de mercancías, pues ésta solo conoce el intercambio de equivalentes. Tampoco puede provenir de un alza de los precios, pues las pérdidas y las ganancias recíprocas de vendedores y compradores se equilibrarían. Se trata de un fenómeno masivo, medio, social y no de un fenómeno individual. Para obtener la plusvalía, el poseedor del dinero necesita encontrar en el mercado una mercancía cuyo valor de uso posea la cualidad de ser fuente de valor. Una mercancía cuyo proceso de consumo sea al mismo tiempo proceso de creación de valor. Y esta mercancía existe, es precisamente la fuerza de trabajo del hombre, de los obreros. Su consumo es trabajo y el trabajo crea valor.
el poseedor del dinero compra la fuerza de trabajo por su valor, valor que es determinado como cualquier otra mercancía por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción, como en este caso es el costo del mantenimiento del obrero, el alimento, la vivienda y también el costo del mantenimiento de su familia. Una vez que ha comprado la fuerza de trabajo, el poseedor del dinero tiene derecho a consumirla, es decir, a obligarla a trabajar durante un día entero, por ejemplo, durante 12 horas. En realidad, el obrero crea en 6 horas, tiempo de trabajo necesario, un producto con el que cubre los gastos de su mantenimiento. Durante las 6 horas restantes, tiempo de trabajo que es suplementario, crea un plusproducto no retribuido por el capitalista, y esto es lo que se denomina la plusvalía. Referente al capítulo cuarto, en cuanto a la composición del capital, hay que hacer referencia que desde el punto de vista del proceso de la producción en el capital hay que distinguir dos partes: el capital constante y el capital variable. El capital constante es el invertido en medios de producción, como son las máquinas, los instrumentos de trabajo, las materias primas, las bodegas, etc., y cuyo valor se transfiere sin cambio de magnitud, de una vez o en partes, a las mercancías producidas. En lo que hace referencia al capital variable, es el que se invierte en la fuerza de trabajo. El valor de ese capital no permanece invariable, sino que se acrecienta en el proceso del trabajo, al crear la plusvalía. Por lo tanto, para expresar el grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital, tenemos que comparar la plusvalía obtenida no con el capital global, sino exclusivamente con el capital variable. La cuota de plusvalía, como llama Marx a esta relación, sería pues en nuestro ejemplo si es una jornada de trabajo de 12 horas, donde en 6 horas ya ha generado el trabajo necesario para su subsistencia, y las otras 6 horas serían el plus trabajo, es decir, que la plusvalía sería de un 100%. Sobre el cómo se aumenta la plusvalía. Dos son los modos principales para poder incrementar la plusvalía. Uno es el de la plusvalía absoluta mediante la prolongación de la jornada de trabajo. Al respecto, Marx hace referencia de la lucha que ha dado la clase obrera por reducir la jornada de trabajo, la lucha porque haya una legislación que contribuya a defender los derechos de los trabajadores, y en eso tenemos hitos importantes como ha sido la lucha del 1 de mayo en 1886. Sobre el método de la plusvalía relativa, Marx hace referencia que consiste en reducir el tiempo de trabajo necesario. Al proceder a su análisis de la producción de plusvalía relativa, Marx investiga las 3 etapas históricas fundamentales de la elevación de la productividad del trabajo por el capitalismo. Una fue el de la cooperación simple, 2, el de la división del trabajo y la manufactura, y 3, el de la maquinaria y la gran industria. En la medida en que se ha dado un desarrollo tecnológico, un desarrollo de mayor producción, precisamente se reduce el tiempo de trabajo necesario y se aumenta el plus trabajo. Haciendo referencia al capítulo 5 sobre el dinero, después de analizar en detalle el doble carácter del trabajo materializado en las mercancías, Marx pasa al análisis de la forma del valor y del dinero. Con ello se propone fundamentalmente investigar el origen de la forma monetaria del valor, estudiar el proceso histórico del desenvolvimiento del cambio, comenzando por las operaciones sueltas o fortuitas de trueque, la forma simple o la forma fortuita del valor, en que una cantidad de mercancía es cambiada por otra, hasta remontarse a la forma universal del valor, en que mercancías diferentes
se cambian por una mercancía concreta, siempre la misma, y llegar a la forma monetaria del valor en que la función de esta mercancía equivalente, o sea, la función universal de la equivalencia, la desempeña el oro. El dinero, producto supremo del desarrollo del cambio y de la producción de mercancías, disfraza y oculta el carácter social de los trabajos privados. La concatenación social existente entre los diversos productos unidos por el mercado. Marx somete a un análisis extraordinariamente minucioso las diversas funciones del dinero. Recoge un gigantesco material basado en hechos sobre la historia del desarrollo del cambio y de la producción de mercancías. El dinero presupone cierto nivel del cambio de mercancías. Las diversas formas del dinero, simple equivalente de mercancías o medio de circulación, medio de pago, de atesoramiento y dinero mundial, señalan, según el distinto volumen y predominio relativo de tal o cual función, fases muy distintas del proceso social de producción. Haciendo referencia al capítulo 6 sobre la crisis del capitalismo, se puede decir que el acelerado desplazamiento de los obreros por la maquinaria, produciendo riqueza en un polo y miseria en el polo opuesto, la acumulación del capital crea también el llamado ejército industrial de reserva, el sobrante relativo de obreros o superpoblación capitalista que reviste formas extraordinariamente diversas y permite al capital ampliar la producción con singular rapidez. Esta posibilidad relacionada con el crédito y la acumulación de capital en medios de producción nos proporciona, entre otras cosas, la clave para comprender las crisis de superproducción que estallan periódicamente en los países capitalistas. Decía Marx que primero eran cada 10 años, término medio y luego con intervalos mayores, y ahora es una crisis permanente. De la acumulación del capital sobre la base del capitalismo hay que distinguir la llamada acumulación primitiva u originaria. Marx analiza cómo en Inglaterra se crearon a estos trabajadores libres para satisfacer la demanda de fuerza de trabajo por la industria a través de la expulsión masiva a sangre y fuego de los campesinos de sus tierras y una severa represión del vagabundeo, entre comillas. Mediante estos métodos extraeconómicos se logró de forma acelerada una concentración de las tierras y un proletariado disciplinado para ser explotado en la industria. Si el dinero, como dice Augier, viene al mundo con manchas de sangre en una mejilla, el capital lo hace chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies. La acumulación primitiva creó en un polo al proletariado libre y en el otro al poseedor del dinero capitalista. Esta expropiación la lleva a cabo el juego de las leyes inmanentes de la propia producción capitalista y también realiza a su vez la centralización de los capitales. Conforme disminuye progresivamente el número de magnates capitalistas que usurpan y monopolizan todos los beneficios de este proceso de transformación, crece la masa de la miseria, de la opresión, del esclavizamiento, de la degeneración, de la explotación, pero crece también la rebeldía de la clase obrera, que es aleccionada, unificada y organizada por el mecanismo del propio proceso capitalista de producción. Se agudiza así la contradicción fundamental de la producción capitalista, una contradicción que es antagónica de inicio hasta el fin del capitalismo, donde cada vez la producción tiene un carácter social y la forma privada de apropiación de la riqueza tiene un carácter privado. Las clases fundamentales del capitalismo, que son el proletariado y la burguesía, se baten en fiera lucha de clases irreconciliable. Suena la hora de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores deben ser expropiados. A manera de conclusiones, decimos en el capítulo 7, primero, la teoría de la plusvalía es la piedra angular de la teoría económica de Marx.
Segundo, el capitalismo ha triunfado en el mundo entero, pero este triunfo no es más que el preludio del triunfo del trabajo sobre el capital. El capitalismo es un sistema obsoleto que vive a costa de sacrificar la clase obrera mundial y de acabar con la naturaleza, por lo cual ya no debe existir. A continuación presentamos un video que da cuenta de la esencia del capitalismo, cual es poner al mando la ganancia sin importarle la vida de los obreros. A casi 11 años del derrumbe del Rana Plaza, una factoría en Dhaka, la capital de Bangladesh. En Ámsterdam, a 7.500 kilómetros de Dhaka, la capital de Bangladesh. En las capitales del diseño y al propio pie de las ruinas de una barraca convertida en fábrica. Miles de personas en el mundo se manifestaron en memoria de los 1.134 caídos del Rana Plaza. A una década del peor desastre en la historia de la industria de la moda, poco ha cambiado para los obreros textiles en el mundo. El 24 de abril del 2013, miles de cortadores y costureras, la mayoría, quedaron atrapados tras el colapso del Rana Plaza. Sin salidas de emergencia ni extintores, 3.700 personas cayeron con las losas de 8 pisos, que bajo la fachada de un centro comercial con bancos y tiendas, ocultaban 4 grandes fábricas de ropa. La recuperación de cuerpos concluyó 20 días después. El peritaje arrojó que los administradores del edificio omitieron denuncias de los trabajadores sobre grietas evidentes. El peso de las máquinas había fracturado la estructura. Además de los 1.134 cuerpos, 2.500 trabajadores sin seguridad social resultaron con lesiones graves y amputaciones. Algunos tuvieron que pagar por años sus cuentas de hospital. El desastre sacó a la luz las condiciones de trabajo en el fast fashion o moda de bajo coste en Asia Central y 3.700 fábricas fueron sometidas a inspección por la Organización Internacional del Trabajo. Bangladesh es el segundo maquilador de ropa del mundo después de China. Tiene 4 millones de trabajadores en el sector, 60% son mujeres. A 10 años del Rana Plaza, la Confederación de Sindicatos Internacionales ha denunciado que las promesas hechas por el gobierno de Bangladesh a la OIT se han cumplido parcialmente. Es uno de los 10 peores países para trabajar en el mundo. En Bangladesh, cada año mueren 35.000 trabajadores y hay 8 millones de lesionados por causas laborales. El año pasado murieron casi 2 millones de personas en el mundo por enfermedades o accidentes mortales relacionados con el trabajo. Para profundizar en la comprensión de la ciencia de la economía política marxista, recomendamos algunos textos como son el de la contribución a la crítica de la economía política, El Capital, los 3 tomos, y otra obra de Vladimir Ilich Lenin que hace referencia al imperialismo, fase superior del capitalismo. Finalmente, los invitamos a que se suscriban al canal, al portal de Revolución Obrera y sobre todo que nos envíen sus opiniones, críticas o propuestas sobre otros temas. Les damos la gracia a todos nuestros seguidores y esperamos que nos volvamos a encontrar.